tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio de gala del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en esta ocasión, y siendo el jueves 23 de mayo del 2013, puros números 3 de buena suerte, vamos a dar lugar a las sesiones que nos van a permitir clausurar el 66 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades que ha tenido ocasión precisamente en esta institución desde el martes, miércoles y clausurando hoy jueves. Para esta sesión tenemos aquí a 4 muy destacados académicos. Ellos van a armar un debate muy interesante e inteligente, cuyo título es Innovación tecnológica igual a mejores sociedades, preguntan. Ellos son el doctor Alejandro Frank Heflich del Instituto de Ciencias Nucleares. Bienvenido, doctor. La maestra Ilana Bolvinic de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenida. El doctor León Olivé del Instituto de Investigaciones Filosóficas, un muy distinguido miembro de la comunidad de cientistas sociales y humanistas de la Universidad Nacional. Y como anfitrión de este debate, aunque yo voy a ser la moderadora silente, tenemos al doctor Juan Carlos Barrón, uno de los jóvenes talentos, investigador de esta institución desde hace muy pocos meses, pero de verdad quien ha hecho contribuciones muy interesantes, sobre todo al debate de la región de América del Norte, promoviendo una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, pues les agradecemos a todas y a todos ustedes la presencia esta mañana con nosotros. Les reitero un reconocimiento explícito de parte de la comunidad del CISAN. Me cuesta mucho trabajo a todos y a ti también de manera muy especial, hablando de lo importante que es la inclusión y la perspectiva de género que ha brincado aquí en medio de este debate como una de las cuestiones de construcción de futuro relevantes. Entonces, sin más preámbulo, me parece que podemos ya iniciar y paso el micrófono al doctor Juan Carlos Barro. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos por su presencia. Antes de comenzar la mesa, quiero hacer pues un agradecimiento a Silvia, al centro, por el peso de estar en este lugar, la representación, me alegra mucho. También quiero hacer un reconocimiento al equipo que ha hecho posible todo esto, no solamente dentro del CISAN, sino también el equipo del Encuentro de Ciencias y Artes y Humanidades, que ha sido muy enriquecedor, ha venido a transformar el espacio del CISAN para bien. Ha sido muy enriquecedor y bello ver cómo estos espacios se mueven cuando llega la música, cuando llega el teatro, cuando llegan otros interlocutores y refrescan el espacio. Les cuento rápidamente que el objetivo de esta mesa es intentar hacer un diálogo en la medida de lo posible horizontal, en la medida de lo posible fresco. No quisimos hacer ninguno de nosotros una mesa en la cual hubiera un orador que diera pues un discurso o unilateral, digamos, sino tratar de hacer este espacio. Y entonces, bueno, ver el diseño del lugar es también con esa intención de facilitar la comunicación entre los participantes. Entonces, nosotros vamos a hablar un poco nada más para abrir el tema, luego tal vez comentar lo que aquí mismo se diga, y si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, cosa, pues sería muy interesante, muy enriquecedor que fuera lo más participativo posible. Bueno, el tema, como ya lo comentaba Silvia, es la innovación tecnológica. Si eso nos hace mejores sociedades, y tratar de verlo desde los diferentes temas de cada quien. Era importante para nosotros que no fuera un tema del cual seamos expertos, sino que sea como un tema tangencial a nuestros temas, como algo que va recorriendo problemas que son propios de nuestro tiempo. Y
Y bueno, pues desde mi particular punto de vista, la innovación tecnológica no nos hace mejores personas, no nos hace mejores sociedades, pues como todo artificio es una espada de dos filos, es una extensión de nosotros mismos. La tecnología no puede hacer magia. Si nosotros no somos capaces de comunicarnos, pues aunque creemos todos los artefactos para comunicarnos, si nosotros no somos capaces de comunicarnos, eso no va a poder pasar. Y entonces nos preguntamos desde la perspectiva de sistemas complejos, decimos que los medios de comunicación masiva es un sistema adaptativo, que quiere decir que cambia y que aprende, que se va transformando en un sistema de aprendizaje, en el cual las dos personas que están comunicándose no están presentes. No están el uno frente al otro. No hay una comunicación, digamos, en el sentido tradicional de la comunicación, sino que lo estamos haciendo a través de un puente, un artificio tecnológico. Y bueno, esto es muy importante porque entonces resulta que la tecnología lo único que puede hacer es expandir lo que de nosotros de por sí somos. Curiosamente, pues entonces al expandirlo, pues nos va haciendo más visibles ciertas cosas o ciertos problemas o ciertas dinámicas. Nos va acercando a esa cuestión. Y entonces, paradójicamente, conforme nosotros nos vamos haciendo dueños de esos medios, pues empieza a crearse nuevas formas de exclusión, que son precisamente los que acceden y los que no, los que están conectados y los que no están conectados. Paradójicamente, la innovación tecnológica genera que los que están desconectados, pues pareciera como que se van desconectando cada vez más y como que es más difícil irlos trayendo de regreso. Ahora sabemos que la mitad de la población de México está conectada a Internet, pero que la mitad que no está conectada a Internet es sumamente difícil que lo podamos conseguir, que se conecte. Entonces son elementos que nos llaman la atención porque, bueno, yo voy a hablar de un espacio que es aquí, los que estamos conectados, los que estamos en estos lugares, los que traemos el teléfono conectado a Internet, los que traemos una serie de artefactos que nos van conectando y que paradójicamente, así como nos van conectando, nos van alejando, nos van desconectando a nivel interpersonal. Entonces, en esa lógica, para los que estamos adentro, dice Rosalia Vinocourt que las tecnologías están cambiando nuestra forma de estar solos y nuestra forma de estar acompañados. Ha venido a transformarse esa idea de soledad y compañía que antes había. Nos incorporan nuevas ideas acerca de lo que es de la necesidad de la soledad o los espacios solitarios, la comunicación, de cómo pues una persona que espera en cualquier lugar, pues automáticamente empieza, aunque no haya nada que buscar, pues a buscar en su teléfono, o incluso estudios muy interesantes en comunicación sobre personas que fingen estar hablando por teléfono, aunque no estén hablando por teléfono, solamente para crear la sensación del espacio, no estar ahí en ese Sambors esperando a alguien, sino pues estamos conectados. Esto nos lleva a otra cosa que es lo que explora Paula Sibila, que es muy interesante también, que es la cuestión de que pues esta ya no solamente es la búsqueda del control de los cuerpos en sí, sino que hay toda una nueva tiranía, la tiranía del upgrade, le llama ella, que es la cuestión de que pues ya el iPhone no es suficiente, ahora el iPhone 2, el 3, el 4, el 5, y vendrá el 6, el 7, el 8, y luego, y siempre esa nueva cuestión de tener lo último para estar más conectados, de una manera más real, más cercana, pues nos genera precisamente el riesgo de que haya una afectación real, en este caso sí, radical, de las relaciones interpersonales, en las cuales, pues bueno, la comunicación cara a cara se va afectando, se va moviendo. Y entonces, bueno, pues nos vamos dando cuenta que se va haciendo indispensable adaptarnos al dispositivo. Vamos a tener que tenemos que aprender a usar los iconos de las caritas y de las cosas. Tenemos que usar su lenguaje, empezamos a modificar también la ortografía,
los eventos mediáticos más importantes es Hola, ¿qué hace? Y cosas de ese tipo que son muy pues, pues parecerían triviales para algunos, pero resulta que se nos van imponiendo esos mecanismos como intermediarios necesarios, indispensables. Entonces, bueno, pues la paradoja es que por un lado las relaciones interpersonales se van haciendo más dispersas, parecieran diluirse algunas cosas, porque pues estamos viendo, por ejemplo, en una casa que están las personas de la familia, está cada uno conectado a su propio dispositivo. En algún tiempo a mi madre aquí presente le preocupaba que la televisión ocupara demasiado espacio de la cena. Ahora eso parecería un juego de niños, ¿no? En cualquier espacio, pues llega un momento en el cual uno se siente incómodo si es el único que no tiene el teléfono afuera. Entonces, y por otro lado, pues la otra paradoja pues es que las redes sociales también nos están acercando. Hace unos pocos días falleció un buen amigo mío y pues bueno, pues fallece en un lugar que es poco accesible para muchos de nosotros, y entonces pues resulta que su página de Facebook se convierte en su gran obituario. Todo el mundo comienza a hablarle, a decirle, a subir las fotos, a crear toda una nueva forma del pésame a través de las redes sociales, y entonces paradójicamente pues también nos puede acercar. Como les decía al principio, pues la tecnología no hace más que expandir, acrecentar lo que ya de por sí es humano, no puede sacar más que lo que nosotros tenemos, y entonces así como nos puede alejar, también nos puede acercar. Entonces yo dejo para la mesa, después de esta reflexión, pues la pregunta en qué nos está pasando, en qué nos estamos convirtiendo, en qué nos queremos transformar ahora que estamos en estas nuevas épocas de tecnologización. Y bueno, de este modo yo cedo la palabra a Alejandro adelante. Bueno, yo soy Alejandro Frank, buenos días todavía. Yo soy físico, la mayor parte de mi carrera me dediqué a la física nuclear, soy un físico teórico que me ha interesado en los últimos tiempos, sobre todo en la transdisciplina, en la complejidad. Aprovecho el micrófono para hablar un segundo sobre el Centro de Ciencias de la Complejidad, que es un espacio que estamos creando, un grupo grande de investigadores de distintas áreas en la universidad, pero que no es exclusivo para la universidad, sino que pretende incorporar temáticas muy diversas, desde luego incluyendo las ciencias sociales y las humanidades. Yo represento aquí, me parece, a las ciencias llamadas duras. Entonces yo me he permitido escribir un pequeño comentario, no tan pequeño como van a ver, pero a mí suelen tener que jalarle al cable para que deje de hablar. Y entonces voy a permitirme leerles este breve comentario donde sintetizo mi visión sobre el papel, no tanto de la innovación tecnológica actual de este momento, sino el papel que ha tenido el desarrollo científico, el desarrollo de una cultura científica en la sociedad. Como verán, soy parcial a la ciencia, soy parcial a la innovación en un sentido, digamos, más general que simplemente la tecnología que vemos ahora. Entonces, si ustedes me permiten, voy a leer este no tan pequeño discurso. Bueno, empiezo citando a Edward Wilson. Edward Wilson es un biólogo muy controvertido que ha hablado del papel biológico, el papel de nuestra genética, el papel de nuestra historia evolutiva en la sociedad actual, en la estructura y inclusive en la psicología de las personas. Y la frase es esta, que creo que viene muy al caso en este contexto. Primero la voy a leer en inglés
y después voy a hacerles una traducción libre. La frase en inglés dice lo siguiente: We have created a Star Wars civilization with Stone Age emotions, medieval institutions, and godlike technology. Mi traducción libre es: hemos creado una civilización de guerra de las galaxias, con emociones de la edad de piedra, instituciones medievales y tecnología propia de los dioses. Creo que eso dice mucho de nuestra situación actual. Entonces, voy a leer este texto con lo que intento ser más preciso, y después, desde luego, espero preguntas y cuestionamientos. He decidido enfocar esta intervención dando una interpretación más amplia al concepto de innovación, que incluye el impacto de la adquisición de conocimientos a través de la historia. No podemos entender el desarrollo tecnológico sin incorporar un análisis de la historia de la cultura científica y su impacto humano. Para centrar algunos de mis puntos de vista, recurriré a algunos ensayos científicos que leí no hace mucho y a mis comentarios sobre estos. Recientemente tuve la oportunidad de leer un original compendio de ensayos sobre ciencia, complejidad, sociedad, política y más, Río de Tiempo y Agua, de Pedro Miramontes, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue invitado a la presentación del libro en el Instituto de Física de la UNAM. Pedro es un científico profundo y crítico, y los temas de sus ensayos tienen gran relevancia para lo que discutimos hoy en esta mesa redonda. Como físico teórico, aficionado a temas sobre biología y evolución, su lectura me pareció apasionante. Los textos de Pedro Miramontes sobre el impacto de la ciencia en nuestra sociedad son diversos en su contenido, pues van desde un moderado optimismo a cuentagotas hasta un negro pesimismo acerca de la humanidad, y en ocasiones sobre el papel que la ciencia y la tecnología han jugado y aún juegan en nuestros días. Como la propia definición de complejidad, cuya etimología proviene del latín plexus, con traducción aproximada de imbricado, entrelazado, los ensayos de este libro se ligan, se entretejen, y su resultado es mayor que la suma de las partes. Entre el entramado de historias, ideas y argumentos, el hilo conductor es la racionalidad científica y la crítica al pensamiento mágico, la pseudociencia, la ignorancia científica y la estupidez. Este papel del conocimiento científico constituye lo que Miramontes considera claramente positivo, sin matices. Por ejemplo, en uno de los ensayos, El Maligno, llamado El Maligno, el autor nos explica el pavor al cambio, la imperiosa necesidad de predecir que subyace a las religiones y a las filosofías, incluyendo en ocasiones a los mismos procesos científicos. El maligno es aquí lo impredecible, lo inesperado, la aparente anarquía de la naturaleza, que sin embargo surge de manera comprensible a partir de procesos no lineales y de la complejidad. Comparto con Miramontes la mayoría de sus posiciones y su defensa de la racionalidad humanista. En particular, concuerdo plenamente con su defensa del conocimiento y la ciencia que no fueron generados en Occidente. También coincido con la necesidad de un ataque frontal a la pseudociencia y al conocimiento mágico, así como con la necesidad de combatir y ridiculizar a la astrología, la omniología y a la charlatanería de personajes como Jaime Maussan. Más allá del amplio recuento histórico de las ideas científicas sobre el desarrollo biológico y la evolución, es en los ensayos llamados Paisajes y Demonios donde las ideas de este autor me parecen más polémicas y tienen mayor relevancia a los temas de esta mesa. Cito algunas de ellas con el objetivo de enriquecer aquí el debate. Una de las críticas más persistentes es el tema de la ciencia dominante. Cito: tanto los astrónomos observacionales como los microscopistas
viven en una sociedad que posee un cuerpo de ideas dominantes, que constituyen el saber colectivo y que normalmente no se cuestionan. Aquí me gustaría argumentar en favor de los procesos científicos, citando como ejemplo el caso de Albert Einstein, que siendo un oficinista desconocido de 25 años, desde una oficina de patentes y sin gozar de autoridad alguna, logró derribar el edificio de las ideas dominantes de su época. Por fortuna, la ciencia posee mecanismos correctivos únicos. Tal vez mi mayor discrepancia filosófica con el autor proviene de su análisis sobre la historia de la ciencia en un capítulo llamado Los demonios de la ciencia, donde señala: la ciencia ha estado del lado de los intereses más perversos y carga consigo pecados y demonios que es necesario exorcizar. El título de esta sección es una modificación del nombre del libro El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, cuyo subtítulo es La ciencia como luz en la oscuridad. Este libro es el testamento filosófico de Sagan y es una apología de la ciencia como base de la racionalidad humanista, como contraparte de la irracionalidad y del fanatismo. Sagan tiene un enfoque optimista y positivo sobre el papel presente y futuro de la ciencia que yo comparto. Cuando se dice que la ciencia es culpable de haber desarrollado métodos y tecnologías cada vez más poderosos para la guerra, por ejemplo, suelo contestar con argumentos como los siguientes. Culpar a la ciencia de los hechos sangrientos de la historia es como culpar a Henry Ford de las muertes causadas por accidentes automovilísticos, la principal causa de muerte accidental en el mundo. B. En Ruanda, más de 1 millón de personas fueron asesinadas con garrotes y machetes, sin necesidad de recurrir a la tecnología moderna. Y tal vez más importante, C. La ciencia, al darnos conocimientos y poder sobre la naturaleza, trae consigo responsabilidades, pero nos ha permitido al mismo tiempo liberarnos de la esclavitud de los elementos, del hambre y de las plagas. El conocimiento nos permite exorcizar nuestros demonios. ¿Es entonces esta una sociedad mejor, entre comillas, por poseer un mayor conocimiento científico y en principio una mejor comprensión y un mayor dominio sobre la naturaleza? Creo que una respuesta unívoca es difícil, si no imposible. Por un lado, no hay duda de que en general tenemos mayores y mejores posibilidades de vida. La longevidad promedio de la humanidad se ha incrementado a casi el doble durante el último siglo. Gran parte de las enfermedades más funestas han sido dominadas. También es cierto que el mundo sigue siendo un lugar lleno de injusticia e inequidad. El impacto del hombre sobre el medio ambiente es cada vez más difícil de controlar. Quiero enfatizar, sin embargo, que la ciencia, mucho más que aliada a las peores causas y a los intereses más perversos, nos ha permitido, por ejemplo, mirar a nuestro universo y empezar a comprenderlo, así como demostrar nuestro común y reciente origen africano y la igualdad esencial entre los seres humanos. Nos ha llevado a preguntarnos qué es la conciencia, nos ha permitido llegar a la luna y también observar la radiación de fondo, el eco milenario del origen del universo. Concuerdo con la visión de Sagan de que la ciencia es la gran luz en la oscuridad, nuestra mejor arma contra el fanatismo y la superstición. En mi opinión, entonces, solo a través del conocimiento y una racionalidad humanista, consciente de nuestro entorno, podremos alcanzar un desarrollo más armonioso y superar los múltiples peligros que nos acechan. Termino con una cita, que es una de mis citas favoritas, de Jean Rostand, un biólogo francés. La verdad que yo venero es la modesta verdad de la ciencia. La verdad relativa
fragmentaria, provisional, siempre sujeta a corrección, a rectificación, la verdad a nuestra escala, la verdad a nuestra escala. Por lo contrario, rechazo y detesto la verdad absoluta, la verdad total y definitiva, la verdad con V mayúscula, que es la base de todos los sectarismos, de todos los fanatismos y de todos los crímenes. Gracias. Muchísimas gracias tanto al doctor Frank Heflich como a Juan Carlos por estos dos primeros comentarios. Pasamos ahora la palabra al doctor León Olivé, por favor, del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación para estar esta mañana con ustedes, especialmente con tan distinguidos amigos y colegas. Y muchas gracias a todos ustedes presentes por su asistencia y esperamos su participación. Algo que nos gustaría mucho es que después de nuestras intervenciones haya una animada participación de todos ustedes con preguntas o comentarios. Yo quisiera centrarme sobre el tema de la mesa, la innovación tecnológica y si esto nos está conduciendo a mejores sociedades. Y quisiera comenzar con una breve reflexión sobre la tecnología misma, sobre los sistemas tecnológicos y sobre lo que hoy en día podemos llamar, desde hace algunas décadas, algunos autores han estado llamando sistemas tecnocientíficos, que son distintos a los sistemas científicos que podemos llamar tradicionales, aquellos que surgieron con la revolución científica del siglo XVI, XVII, y que subsisten hasta nuestros días, desde luego, pero que en la segunda mitad del siglo XX fueron desplazados en importancia por su impacto social y ambiental y también por el financiamiento que tienen por estos llamados sistemas tecnocientíficos, uno de cuyos primeros ejemplos históricamente hablando fue el proyecto Manhattan, la construcción de la bomba atómica, en donde se genera un nuevo tipo de sistema de generación de conocimiento y de intervención en la realidad que tiene características distintas a los sistemas científicos que podríamos llamar tradicionales, a estos sistemas que surgieron con la revolución científica del siglo XVI y XVII, y que son distintos también a los sistemas tecnológicos que podríamos considerar tradicionales, que son los que surgen con la revolución industrial del siglo XVIII y XIX, y que todavía tenemos muchos de ellos hasta la fecha, desde luego, pero lo que vimos en la segunda mitad del siglo XX fue el surgimiento de estos nuevos sistemas tecnocientíficos, que como digo tienen características distintas a los sistemas tecnológicos y a los sistemas científicos tradicionales, entre ellas que agrupan a conjuntos de científicos que tienen que resolver una serie de problemas científicos en el sentido tradicional, como en el proyecto Manhattan había muchos problemas de física atómica todavía por resolver, aunque desde luego se absorbió todo el conocimiento que se había desarrollado en la física atómica desde el principio del siglo XX, pero había también problemas tecnológicos estrictamente que resolver, como el tipo de aleaciones de metales que eran necesarios para los contenedores de la bomba y muchos otros problemas científicos y tecnológicos que tenían que resolverse. Son sistemas muy complejos que requieren una gestión especializada. Entonces se forman gestores de estos sistemas, de estos proyectos, de estos sistemas tecnocientíficos especializados y también requieren por lo general un financiamiento muy importante, como lo ilustra este caso del proyecto Manhattan, y también tienen una estructura axiológica, un sistema de normas y de valores que son distintos a los sistemas científicos tradicionales
y a los sistemas tecnológicos tradicionales, porque involucran no solo valores epistémicos, como es el caso de la ciencia, de los sistemas científicos tradicionales. Desde luego se tienen que satisfacer a un buen nivel esos valores epistémicos, o sea, se tiene que generar auténtico conocimiento, si no, no se lograrían los objetivos que se están planteando. Pero lo que hemos visto es que estos valores epistémicos están siempre subordinados a otros valores y a otros intereses, como en el caso del Proyecto Manhattan, pues a intereses y valores militares. Y luego hemos visto todo un desarrollo en las últimas décadas de otros sistemas tecnocientíficos, en la investigación biotecnológica, por ejemplo, en la genómica, en la ingeniería genética, en la informática, en las redes satelitales, hoy en día en la nanotecnología, etcétera, etcétera, en donde los valores dominantes o son militares o son económicos. Entonces hay una inversión de capitales, hay un interés económico en obtener ganancias. Y si bien se genera conocimiento científico y tecnológico, pues, y se interviene en la realidad, por eso son sistemas tecnocientíficos, pues tienen una estructura distinta. Es notoria la diferencia, por ejemplo, con los sistemas científicos tradicionales, donde el valor dominante, desde luego, son los valores epistémicos, es decir, la generación del conocimiento. Valga la expresión, que no me gusta mucho, por el conocimiento mismo, ¿no? Es decir, el conocimiento tiene un valor por sí mismo. Pero hay una idea, una discusión en la filosofía de la tecnología que es relevante para nuestro tema, y es la de si lo que los filósofos de la tecnología llaman trayectorias tecnológicas, pues son autónomas, digamos, una vez que se inicia una trayectoria tecnológica, una vez que se inventa la computadora y empieza toda la sucesión de aparatos de cómputo, incluyendo de lo que hablaba Juan Carlos, los teléfonos celulares y todo esto, si esto puede encauzarse de una cierta manera por acciones de los seres humanos, o si son trayectorias pues autónomas que se imponen por ellas mismas y entonces nos imponen a la sociedad el tipo de fenómenos de los que nos hablaba el doctor Barrón. Bueno, desde luego yo pienso que lo importante cuando nos enfrentamos a la tecnología es que, y en general cuando hablamos del desarrollo científico-tecnológico, es que es un desarrollo que debe poderse encauzar, que no es un desarrollo por sí mismo que se imponga a la sociedad, sino que es una responsabilidad de la sociedad el encauzar ese desarrollo científico y tecnológico en su propio beneficio. Y aquí pues entra la discusión que tiene mucho que ver con lo que planteaba Alejandro, de en qué medida podemos como sociedad apropiarnos de la ciencia, apropiarnos de la tecnología y encauzar su impacto y ese desarrollo en beneficio de la propia sociedad. Bueno, sobre el concepto de innovación tecnológica, lo que yo quería plantear es que a mí me parece que es un concepto que se ha vuelto dominante, que aparece en los discursos políticos, pero también en los discursos académicos hoy en día, y que es un concepto que yo llamaría estrecho de innovación, y que se nos trata de hacer creer que la innovación pues se reduce a eso, y que la innovación importante es esta innovación tecnológica que tiene consecuencias económicas, y este concepto de innovación tecnológica que suele mencionarse desde el punto de vista económico y empresarial, pues no se habla de innovación si no se coloca en el mercado exitosamente un determinado producto, un artefacto, un servicio o un sistema que ha sido transformado. Entonces, pues es una visión economicista, mercantilista, empresarial de innovación, y que se asocia a otro concepto que está de moda hoy en día, que es el de sociedad del conocimiento, que también yo diría que hay un concepto dominante de sociedad del conocimiento que aparece en los discursos públicos, políticos,
pero que también está presente en los discursos académicos, y que es el concepto que reduce la idea de sociedad del conocimiento a una sociedad cuya economía está basada en el conocimiento científico y tecnológico y que se basa en esa idea de innovación tecnológica que lo entiende pues como el colocar exitosamente en el mercado, es decir, obtener ganancias en el mercado de una modificación tecnológica. Y esto deja de lado, es la crítica que yo haría, otras concepciones de la innovación que están presentes en la discusión internacional actualmente. En Europa, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la innovación social, que no la reduce, desde luego, solo a una innovación tecnológica. Y yo creo que es importante que pensemos que hay otros conceptos, otros modelos de sociedad del conocimiento, desde luego, que podemos asociar a otros conceptos de innovación, pensando en esta idea de innovación social, en donde la idea fundamental es desarrollar la capacidad de una sociedad para apropiarse de todo tipo de conocimiento. Y cuando digo todo tipo de conocimiento no me refiero exclusivamente al conocimiento científico y tecnológico moderno. Es muy importante, desde luego, el conocimiento científico y tecnológico, pero sobre todo si reflexionamos en un país como el nuestro, con la gran riqueza cultural que tiene, con la gran diversidad cultural que tiene, pues hay muchos otros tipos de conocimientos que no son científicos ni tecnológicos, que son conocimientos legítimos desde un punto de vista epistemológico, son tan legítimos como el conocimiento científico y tecnológico, que son, por ejemplo, los conocimientos tradicionales, los conocimientos locales, en muchos campos, en materia medicinal. Todos sabemos que en México hay una gran riqueza de conocimiento medicinal sobre plantas medicinales, en cuestiones de agricultura, en cuestiones de pesca, de explotación forestal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pensamos en una sociedad del conocimiento, que mejor deberíamos decir una sociedad de conocimientos, y en un modelo de ese tipo de sociedad para un país como el nuestro, creo que tendríamos que pensar, además del conocimiento científico y tecnológico, en toda esta gran riqueza y variedad de conocimientos, lo cual plantea un gran reto al cual pues algunos filósofos hemos tratado de contribuir en algún aspecto, porque hay que distinguir lo que Alejandro señalaba. Sobre todo en el caso del conocimiento medicinal tenemos que tener criterios para poder distinguir las terapéuticas legítimas de la pura charlatanería que abunda, ¿no? Entonces esto pues nos presenta un problema epistemológico importante, muy serio, para poder sustentar una posición de este estilo. Y en cuanto a la innovación, pues a mí me parece importante que la entendamos como esa capacidad que tiene una sociedad, que tienen los distintos grupos sociales, de acuerdo con su cultura, de acuerdo con los conocimientos que tienen, de poder enfrentar, de poder comprender y de poder realizar acciones para, en su caso, resolver determinados problemas sociales y ambientales. Y en la medida en que se genere ese conocimiento y puedan proponerse soluciones a los distintos problemas sociales y ambientales, pues estaríamos caminando hacia una sociedad del conocimiento que además tendría que tener tres características en las que siempre insisto: que sea justa. Lo que hemos estado viendo es que la riqueza que se está generando hoy en día pues está quedando en una capa muy delgada de la población y no se distribuye de una manera justa, pero hay injusticia social no solo en ese sentido, sino también en el sentido de que la mayor parte de la gente está siendo excluida, no solo de la riqueza que se genera con base en el conocimiento científico y tecnológico, sino de la capacidad de generar nuevo conocimiento y de participar desde la discusión de los problemas, porque lo que necesitamos es generar esa capacidad de que la gente discuta cuáles son los problemas que vive y que pueda aportar sus conocimientos
y hacer propuestas de soluciones y participar desde luego en la realización de las acciones que lleven esas soluciones. Que sea democrática en este sentido, de que haya una participación efectiva en la discusión del problema y en la propuesta de soluciones. Lo vimos cuando el famoso problema de la influenza, que se tomaron decisiones verticales y nadie participó ni en la decisión de cuál era el problema, ni mucho menos en la solución, ni mucho menos, como se discutió después en un seminario en el que tuve oportunidad de estar presente, pues es que contamos con un sistema de vigilancia epidemiológica en donde no hay participación de la gente, y si la hubiera, otra historia hubiera sido. Y que sea plural, que reconozca esta diversidad cultural y esta diversidad de conocimientos legítimos que tienen que participar en la comprensión de un problema y en la propuesta de soluciones. Con esto terminaría. Muchas gracias. Pasamos el micrófono ahora a la doctora Ilana Boldi. Hola, muchas gracias. Bueno, tengo que contextualizar un poco. Yo vengo del lado artístico, soy artista de formación y actualmente me encuentro incursionando en las ciencias sociales, que me da una perspectiva medio esquizofrénica de la realidad, pero creo que puede ser interesante, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas, un poco retomando algunas cosas que se han dicho acá, hay una cosa que me parece muy interesante en términos de cómo el arte se enfrenta a esta idea de la innovación tecnológica. Y tendría que decir que hay que deslocalizar la innovación, estoy en eso totalmente de acuerdo, porque resulta que en otros campos, como en el arte, empiezan a surgir problemáticas a partir de innovaciones pensadas no solamente bajo intereses económicos o productivos, digamos, sino bajo una crítica social fuerte, ¿no? Y creo que eso es una cosa bastante interesante. Y entonces lo que yo voy a hacer un poco es platicar de esta postura crítica que tiene el arte ante la tecnología, la ciencia y la tecnociencia. Entonces, bueno, una de las cosas que es interesante ahí es que hay ciertas palabras que se rescatan en este tipo de campos que nos pueden también ayudar a pensar en procesos de innovación, como error, fracaso, contradicción, que son palabras que generalmente tratamos de evadir de nuestro discurso y que, sin embargo, el arte, a través de las prácticas que han incursionado con tecnologías de diversos tipos y ciencias también de diversos tipos, nos muestran que todas estas palabras son partes de un proceso de aprendizaje que pueden enriquecer mucho nuestra estancia acá. Y en ese sentido, la innovación, creo yo, por parte del arte a esta discusión sería qué tipo de dispositivos y qué tipo de cosas desatan las prácticas artísticas que nos permiten reflexionar sobre cuál es el estado de la ciencia y la tecnología hoy en día. Entonces, bueno, una de las cosas ahí importantes es que estas prácticas artísticas se entienden como generación de conocimiento y no como representación de tal. ¿A qué me refiero con esto? No estoy hablando de prácticas artísticas que están representando descubrimientos científicos como fotografías de bacterias o de cualquier tipo de representación de quimeras o esculturas que están representando las cosas, sino una forma de generar diálogos y encontrar nuevas rutas de conocimiento conjunto, ¿no? Entonces, el arte utiliza mecanismos que creo que son bien interesantes en este sentido, porque genera dispositivos preocupados por la ética y la estética de la tecnología y la ciencia, y lo estoy diciendo muy general, en términos muy generales, pero hay casos particulares que están abarcando distintas cosas. Y entonces, bueno, una de las cuestiones interesantes acá es que estos dispositivos permiten generar una discusión pública, creo, un poco más amplia, porque el arte, a diferencia de otras formas de conocimiento, utiliza todos los medios posibles para expresarse, sonido, fotografía, performance, y que también genera un montón de confusión, porque de repente surge la pregunta, entonces, ¿cuáles son los límites del arte? Bueno, esa es una pregunta que no voy a responder ahora, pero es importante plantearla. Entonces, bueno, una de las cosas que tendría que decir ahorita es que hay
creo yo, dos campos bien interesantes en el arte que han afrontado este tipo de problemáticas. Son, por un lado, los artistas que están involucrados con nuevos medios, que utilizan estos sistemas tecnológicos como los dispositivos móviles para generar interrelaciones sociales en otras escalas, es decir, están resignificando la tecnología para poder producir otras relaciones sociales. Tenemos ahí un gran ejemplo de un grupo inglés que se llama Blast Theory, que utiliza los dispositivos móviles para generar, digamos, interconexiones entre los distintos participantes que están involucrados en la pieza para que recorran en una bicicleta la ciudad y puedan encontrar los puntos virtuales en donde cada uno de ellos se ha encontrado y narrado historias. Entonces generan narrativas e interconexiones de otro tipo, y a mí me parece que utilizando tecnologías que quizás no son de punta, se pueden generar nuevos sentidos de las tecnologías, y eso, desde el punto de vista artístico mío particular, es una forma de innovación, ¿no? Por otro lado, creo que una de las cosas importantes, retomando lo que se ha dicho acá y una cosa anterior, es que se necesita un espacio, y estoy hablando de un espacio epistémico por un lado, pero también de un espacio físico, para poder generar este tipo de proyectos que entran en diálogo. Y lo estoy diciendo por lo que sigue. Ahí tengo un ejemplo, creo, bastante interesante, que es un laboratorio de ciencia y arte, el primero que se generó con estas condiciones, y que se llama Simbiótica, está en Australia, en la Universidad de Western Australia. Y una de las cosas interesantes de este proyecto es que se genera un espacio, literalmente un laboratorio científico particular, trabajando con tejidos con tejido, pues, en donde se invita a artistas a hacer residencias con cierta temporalidad y a entrar en diálogo y a participar a través del aprendizaje técnico del laboratorio con toda una serie de agentes especializados en otras disciplinas. Y esto es interesante. Una de las problemáticas más interesantes que salió de ahí es que la construcción del laboratorio se hizo más parecida a un estudio de artista que a un laboratorio, y para los artistas eso fue un escándalo porque ellos querían trabajar en un laboratorio, mientras que para los científicos fue una maravilla porque generó un espacio totalmente distinto para poder trabajar, ¿no?, con ventanas y madera y otro tipo de condiciones físicas en donde elaborar. Y eso generó ciertos desplazamientos en ambos campos, creo, bastante interesantes. Y estoy hablando de estos desplazamientos porque creo que una de las cosas más importantes para generar innovación es la inter y la transdisciplina, no pensada nada más como un pastiche de muchas disciplinas tratando de averiguar algo, sino más bien un principio axiomático que permite reformular ciertas cuestiones de nuestra propia disciplina, no solamente de la disciplina del otro. Y para eso creo que hay una serie de cosas que me parecen importantes resaltar. Una es el diálogo, es decir, no se puede generar una innovación de ningún tipo si no hay diálogo, y me refiero a diálogo con esta capacidad de escuchar y de comprender al otro, no solamente de monologar y expresar ideas. Por otro lado, creo que hay dos cosas importantísimas, y es la cuestión de la colaboración y de la colectividad, y cómo el conocimiento hoy en día se tiene que pensar bajo este tipo de mecanismos, y creo que hay dispositivos artísticos que han trabajado desde ahí de maneras muy interesantes. En términos de colectivos creo que es cada vez más común, digo, ya lo ha sido mucho en la ciencia, pero en el arte es más reciente, trabajar colectivamente, puesto que no se puede llegar a una solución de manera individual. Pero la colaboración también se vuelve una cosa interesante, en donde el público se empieza a involucrar activamente en las dinámicas y las problemáticas que está planteando el mundo del arte. Y entonces no solamente se queda el espectador como tal, viendo la problemática, sino tiene la capacidad de involucrarse, y creo que eso es una forma bastante interesante de generar crítica, ¿no?, de ponernos en una posición donde tenemos que tomar una postura y tenemos que reflexionar sobre quién somos y cómo somos. Y eso me lleva a otros dos puntos, que es, por un lado, el desplazamiento, y por otro lado, la traducción. El desplazamiento como un elemento importante para comprender otros puntos de vista y poder generar novedades, si quieren, y por otro lado, la traducción
y es que la traducción es una cosa bastante complicada, no compleja, complicada o las dos, pero porque finalmente tenemos que encontrar con quién estamos dialogando y cómo lo estamos haciendo y cómo podemos expresar esas ideas para que se vuelvan comprensibles, sin que se vuelva la innovación una cosa encriptada que solamente unos pocos puedan comprender, ¿no? Cómo podemos entrar en estos mecanismos multimediáticos, creo que también es importante. Entonces, bueno, en ese sentido, digo, los artistas de nuevos medios son muy interesantes, y por otro lado tenemos artistas que se llaman a sí mismos bioartistas, que hacen este tipo de desplazamientos y se convierten hasta cierto punto en científicos, porque se meten al laboratorio, aprenden a hablar el idioma que ahí se está planteando, y después pueden traducir esas reflexiones desde un punto de vista muy crítico. Digo, hay muchísimos ejemplos de estas cosas, pero creo que, digo, en términos generales, porque creo que será más interesante abrir un diálogo, planteo esos ejes de reflexión que se pueden como problematizar mucho, pero muchas gracias. Muchísimas gracias a los 4 expositores. No cabe duda que nos han dejado a todos nosotros muy impactados, nos obligan a repensar mucho de lo que es nuestro quehacer muy particular, y un quehacer que también tiene que ver en colectivo. Me llama poderosamente la atención el hecho de que, bueno, estos encuentros, tuvimos que generar un espacio de esta naturaleza, y creo yo que es muy afortunado que haya sido precisamente la coordinación de la investigación científica la que nos está dando la posibilidad de tener, por ejemplo, en esta mesa específica a representantes de las 3, es decir, de estos 3, diría yo, receptáculos, que no me gusta llamarlos así, la verdad. Por un lado las ciencias, las humanidades y las artes, porque sin lugar a dudas hay enormes coincidencias, y pasamos a ustedes la palabra, pero yo quisiera hacerles una pregunta, si no tienen inconveniente, y esta tiene que ver con la construcción de futuro, es decir, un conocimiento que tenemos identificados de alguna forma en dónde están los problemas, la carencia de puentes de diálogo, pero lo que me preocupa sobremanera son las nuevas tecnologías vis a vis los jóvenes que están transitando ya por las universidades, en concreto por la nuestra, y la enorme necesidad que tendríamos, digo yo, de llevar a cabo una revolución de fondo para que pudieran transitar entre las facultades, unos y otros, y con nuevas materias, es decir, que se formaran ya en este diálogo. Me parece que estamos hablando de que este diálogo se llega a la conclusión de que es necesario, pero a nivel de élites, y el asunto es cómo lo aterrizamos, yo diría no nada más a nivel de la universidad, sino incluso de la escuela elemental. Creo que ese es uno de los grandes retos que tiene nuestro país, sobre todo si lo ubicamos en el ámbito de estas enormes asimetrías que tenemos, en concreto, bueno, con nuestros socios más próximos, Estados Unidos y Canadá. Nosotros aquí discutimos permanentemente eso, y sí quisiera que nos dijeran cómo imaginan que podríamos nosotros ir cerrando de manera contundente esta brecha que sin lugar a dudas es necesario hacer desaparecer. Y por favor, preguntas. Pues primero que nada, muchas gracias por esta muy rica, ahora sí que vamos a llamarle lluvia de ideas. Estamos aquí, pues un poco, como dice la maestra Núñez, anonadados, intentando asimilar todo lo que se dijo de tan diversas perspectivas. Y bueno, yo retomo un poco ahora la pregunta original que dio motivo a esta mesa sueca, le llaman, ¿no? Porque es muy abierta. Y es, ¿innovación tecnológica o desarrollo tecnológico es igual o puede equipararse a mejores sociedades? Y a mí en la misma pregunta la cuestiono un poco, porque parecería entonces que el desarrollo científico o el desarrollo tecnológico, cuando produce conocimiento, produce un conocimiento que en sí mismo es neutral, y que
lo que produce una mejor o peor sociedad, o lo que produce un impacto social que puede calificarse como bueno o malo, es la aplicación de ese conocimiento, ¿no? O sea, como que sale del ámbito de la ciencia y la tecnología, la dimensión ética o la dimensión política. Y retomando un poco uno de los ejemplos que dio el doctor Alejandro, ¿no? Yo tengo otras dos preguntas que agregar a esta pregunta de origen. Él decía, por ejemplo, la ciencia en el siglo XX duplicó la longevidad humana, la expectativa de vida, y a ese ritmo quizás en el siglo XXI la volverá a duplicar, o podríamos tener la expectativa, o a lo mejor hasta triplicar, y llevando el argumento en lo que los filósofos llaman la reducción al absurdo, a lo mejor hasta encontramos la inmortalidad, ¿no? Y si llegamos a la inmortalidad, entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar ahí? Y mi pregunta es esa, ¿no? Desarrollo tecnológico, tecnología, ciencia, ¿para qué? ¿No? Esa es una pregunta que quizás vi un poco ausente. La otra gran pregunta es, retomando el mismo ejemplo y un poco también las ideas del doctor Olivé que nos decía que es importante tomar en cuenta pues las otras dimensiones que afectan este desarrollo, ¿no? Porque hay una respuesta implícita desde otras dimensiones a tecnología, ¿para qué? ¿No? Para la economía sería para maximizar los rendimientos y las ganancias, ¿no? Para la política, ampliar el poder y la capacidad de dominación, en fin. Para el arte, un poco también sería, bueno, desde esta perspectiva de la doctora Ilana, pues democratizar, hacer más interactuante el proceso creativo. Pero yo diría, ¿hasta dónde? Sería la otra pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde la tecnología? Y cierro el círculo un poco retomando lo que decía Juan Carlos Barrón, ¿no? La tecnología, por lo menos en el área de las telecomunicaciones, ha tenido efectos benéficos, es cierto, porque ha logrado pues una comunicación más universal, más planetaria. Nos enteramos de lo que sucede en un lugar en fracciones de segundo, ¿no? Cosa que no sucedía, pero también ha tenido los efectos perversos de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, tecnología y desarrollo científico, ¿para qué y hasta dónde? Y un poco diciéndolo, ¿no? O sea, el desarrollo científico tiene que a lo mejor tener límites, ¿no? Bueno, es la pregunta que les hago, porque finalmente este mismo desarrollo ha llevado a la humanidad no solo a alargar la longevidad o a erradicar enfermedades o a apoyar la erradicación del hambre, pero también a niveles de consumo que hoy son inconcebibles y que pues de alguna manera están afectando la capa de ozono, la viabilidad de la propia supervivencia del planeta, en fin, toda la dimensión ecológica que también tendría que estar presente o muy presente en el asunto de cuando uno se dice tecnología y ciencia, ¿para qué y hasta dónde? Bueno, haciendo un poquito de abogado del diablo, creo, León, que muchas veces sí es cierto que el mercado parece como que tuviera vida propia y que saca un aparato que solito y que lo único que tiene es ganar ganancias, sirva la redundancia. Pero yo creo que muchas veces también el mercado está resolviendo o respondiendo a necesidades que la gente quiere. Entonces sí es cierto que de repente sale una máquina, una computadora diferente y todo, pero son análisis que se están haciendo del consumidor, de qué quiere el consumidor. No quiere decir que no haya veces que sea un exceso y que son más bien por los anuncios se impone, ¿no? Pero muchas otras veces también está respondiendo a estos nuevos gustos, estas nuevas cosas que le surgen a uno. Y por el lado al doctor, me gustaría decirle, yo estoy de acuerdo en lo de la ciencia, pero sí siento que hay veces, por ejemplo, un caso concreto, los drones, que son los misiles en Estados Unidos que se dirigen a una persona y matan a una persona en un territorio que no es los Estados Unidos. Y que, bueno, por un lado uno podría decir, bueno, si van a matar a uno, pues qué bueno que mataron, digo, qué horrible, porque no sabemos, no tuvo un juicio, no tuvo nada, pero digamos que es un terrorista y ya lo hicieron.
Pero lo que se han dado cuenta es que estos drones llegan y matan a una gente y en vez de ya hay quedarse, repiten. Entonces la gente que se acercó a ayudar a este, vamos a suponer que ya era terrorista, pues también los mata, ¿no? Entonces tiene este gran avance de la ciencia por un lado, que no quiero juzgar como bueno o malo, pero un avance que muy impresionante militarmente, también tiene consecuencias que no se habían medido, ¿no? Entonces, y finalmente, Juan Carlos, creo que es interesante ver esto de la tecnología, cómo a veces ayuda y a veces no. Tú hablas más y te interesas más por el lado del aislamiento, pero, por ejemplo, el tema que me interesa a mí, que es la democracia en Estados Unidos, resulta que gracias a esta tecnología se pudo elegir un presidente afroamericano en los Estados Unidos, que yo nunca pensé que iba a haber eso en mi vida, ¿no? O sea, crearon redes sociales, crearon donaciones de muchísima gente y se logró esto, ¿no? No hay una relación. ¿Qué tanto es ahorita es la discusión, qué tanto esta democracia virtual es una democracia o va a traernos problemas, obviamente, ¿no? Pero ahí está, yo creo que siempre está esta parte positiva y esta parte negativa, pero yo creo que toca, y que parte del problema es que cuando las ciencias en general se empezaron a especializar, todas trataron de salirse y formar su propia rama y se dejó este diálogo que están haciendo ahorita. Yo creo que eso sería lo que debería de dar los límites, que se retorne al diálogo de todas las disciplinas y que no se luche por tener autonomía y por ser una disciplina diferente. Bueno, si les parece, vamos a responder a este bloque para después realizar un segundo. ¿Sí? Así que, por favor, ¿quién quiere? Hasta aprendí. Bueno, es que bueno que cortamos el bloque porque mi memoria es finita. Ambos intervenciones, quiero decir que, bueno, desde luego yo enfoqué más hacia un lado, hacia los grandes logros de la ciencia y del conocimiento, o los conocimientos, como dice León, pero yo coincido con él plenamente que hay una serie de problemáticas que él señaló muy claramente de la utilización de la tecnología para fines múltiples, de guerra, de muchas ciencias. Ahora, yo creo que la ciencia y la tecnología están emparentadas. La ciencia es la búsqueda del conocimiento, los conocimientos. Mencioné en mi intervención que podríamos acusar a Henry Ford de ser un criminal, perfectamente. Porque Henry Ford, o el invento de Henry Ford, o digamos, el hecho de haber generado en masa automóviles para el público, le podemos considerar el pionero en eso, ha producido no 1000, 10,000 veces más muertes que los que han causado las guerras. ¿Okay? Entonces, el desarrollo tecnológico tiene, desde luego, el conocimiento, también como intenté decir, acarrea responsabilidades. Tenemos un poder sobre la naturaleza. La sociedad, desde luego, no ha logrado encontrar un sistema más justo, más equitativo, ¿sí? Pero no creo, mi última frase al respecto es, no lo digo así, pero yo no creo que haya ninguna otra manera que a través del conocimiento en que podamos enfrentar todas estas problemáticas que ha habido problemáticas toda la vida. En el siglo XIII, en el siglo XIV, de repente llegaba la peste negra a Europa y acababa con la mitad de la población. Y no sabían ni qué lo causaba, no conocían el hecho de que existen las bacterias o los parásitos microscópicos, etc. Entonces, cada solución, como bien dijo usted, tiene esta dualidad. La energía nuclear, por ejemplo, que es un tema aparte de discusión, la energía solar, buscan resolver los problemas que nosotros mismos hemos creado, ¿verdad? Al generar ¿cuál es el propósito de todo esto? En mi opinión, es generar básicamente mayor bienestar en la población. La búsqueda es esa, y se ha generado un nivel de bienestar
en promedio mucho mayor en el mundo. A pesar de estas visiones catastrofistas, se ha generado, más gente es capaz de comer y es capaz de tener digamos, actividades placenteras en su vida el día de hoy. Hablar de un límite me parece poco realista, porque no podemos detener esta búsqueda que es intrínsecamente humana del conocimiento. ¿Cómo es la aplicación de este conocimiento? Hablando de drones o de... Antes podían ir a matar a esas personas a pedradas, igual, ¿sí? O una turba, o como mencioné en África, el 1.000.000 de muertos que fue a base de garrotazos y machetes. Entonces, desde luego, el poder, el descubrimiento de la energía nuclear nos trajo también la posibilidad de autodestruirnos, de realmente en un solo golpe destruirnos. Sin embargo, debo decir que las muertes hasta ahora, causadas ya por las 2 bombas de Hiroshima y Nagasaki, que por suerte no se han repetido, y por accidentes nucleares, son mínimas, comparadas, por ejemplo, con los accidentes en minas de carbón, son mínimas comparadas con accidentes mucho más, digamos, la contaminación de los ríos, etc. Entonces, hay que marcar un balance en que la tecnología, estaban ustedes hablando de la alienación provocada por los teléfonos celulares. Bueno, yo les quiero decir que yo participo en un proyecto médico en el que a través de los celulares se puede atender a gente muy lejana. Hoy en día uno puede medir su ritmo cardíaco a través del celular y cada vez hay más dispositivos que nos permiten estar monitoreados a través de esta tecnología. Se ha abierto un universo de comunicación entre la gente. Se ha democratizado enormemente el conocimiento. Cuando yo era un estudiante, tenía que ir a una de las librerías que estaban aquí cerca de la Facultad de Ciencias, la librería Bonilla y la librería de Ciencias, sentarme ahí y pedirle permiso a la señora que nos dejara leer los libros, porque costaban un dineral y no podíamos comprarlos. Hoy en día los chicos no se dan cuenta, tener en el puño el conocimiento, la información de todo tipo en el puño. Entonces yo termino con ese pensamiento. Gracias, Argando. Pues muchas gracias. Yo quisiera comenzar por la pregunta y la inquietud. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es todavía un gran desafío para las universidades en general y en particular para la nuestra, el que todavía seguimos pensando muy disciplinariamente y actuando muy disciplinariamente. Yo trabajo en un instituto donde, pues, con dificultades nos comunicamos con el colega del cubículo de al lado, ¿no? Y yo creo que, bueno, como se ha subrayado aquí, los grandes problemas que tenemos que enfrentar requieren una aproximación que ya ninguna disciplina en particular puede responder, ni puede dar la solución, sino lo que necesitamos es pues lo que están haciendo en el C3 y muchos otros esfuerzos que se están haciendo para que haya equipos verdaderamente inter y transdisciplinarios que aborden esos problemas específicos y donde haya aportación de muchas disciplinas. Y yo entiendo el concepto de transdisciplina en el sentido de que también hay, como lo sugerí en mi intervención, hay una aportación de conocimiento que no proviene de disciplinas, sino que si son problemas locales, problemas ambientales, problemas de la restauración de un ecosistema, etcétera, pues la gente local tiene conocimiento que aportar y eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que sí es urgente que promovamos y que pensemos en un cambio profundo en nuestra universidad, en la formación, sobre todo en las distintas disciplinas, para ir promoviendo en la misma formación ese diálogo, esa interacción, esa capacidad de aproximarse a problemas de esta manera y que esto, pues los egresados, aunque tengan una formación disciplinaria, que yo creo que todavía va a ser importante durante mucho tiempo, pues tengan esa capacidad de participar en estos grupos y en estos equipos inter y transdisciplinarios para aproximarse a esos problemas. Yo creo que eso es indispensable. Sobre las 2 intervenciones, pues muchas gracias. Yo haría
matización sobre la manera de concebir a la ciencia y a la tecnología que nos puede dar una respuesta a la anécdota de Ford que plantea Alejandro, en que efectivamente yo creo que Ford nunca tuvo la intención ni de echarnos a perder el aire, ni de que hubiera tantos muertos en las carreteras, ¿no? Pero, y esto tiene que ver con el planteamiento que hacía el profesor, suele pensarse en la ciencia reduciéndola al conocimiento científico y suele pensarse en la tecnología reduciéndola a los artefactos. Y entonces es muy fácil desarrollar el argumento de que el conocimiento científico no es ni bueno ni malo desde un punto de vista ético, sino el problema ético se plantea cuando se aplica ese conocimiento para bien o para mal. Si utilizamos un cuchillo o un machete para matar a alguien, pues es criticable éticamente, pero si lo utilizamos para cortar cocos, pues parece que no es nada criticable. Pero yo creo que son dos concepciones equivocadas sobre la ciencia y sobre la tecnología. Creo que en los dos casos debemos pensarlas más bien como sistemas de acciones intencionales, en donde el centro son agentes, son seres humanos de carne y hueso, como son los científicos, acá está un ejemplo, como son los tecnólogos, como son los artistas, y que tienen intenciones, buscan determinados fines, utilizan ciertos medios y se obtienen ciertas consecuencias no previstas. Las muertes por el automóvil o echarnos a perder el aire es una consecuencia no prevista de la operación de determinados sistemas tecnológicos, del motor de combustión interna y de los motores de gasolina en este caso. Entonces, cuando pensamos en la evaluación, sea de un sistema científico o de un sistema tecnológico o de un sistema tecnocientífico, tenemos que evaluar todos estos aspectos. ¿Cuáles son las intenciones que tienen los agentes de ese sistema? ¿Cuáles son los medios que están utilizando? ¿Cuáles son los fines que están persiguiendo? ¿Y cuáles son las consecuencias no previstas? Y esto entonces, sí, todo esto es susceptible de evaluación desde un punto de vista ético. Entonces, pues esto mostraría que tanto la ciencia como la tecnología no son neutrales desde un punto de vista ético, y que es responsabilidad, otra vez una responsabilidad social, establecer mecanismos de vigilancia y de control del riesgo, que es otro de los grandes temas contemporáneos, el riesgo que generan los mismos sistemas científicos y tecnológicos. Hay un ejemplo histórico que seguramente varios de ustedes conocen, trágico, que muestra que sí hay ciertos límites éticos a lo que se puede investigar. Por ejemplo, en los Estados Unidos, aquí conocerán muy bien el ejemplo, en el estado de Alabama, entre 1932 y 1972, se hizo una investigación sobre la sífilis en una clínica en Alabama, donde, claro, los pacientes eran negros, pobres, la escoria de la sociedad, y nunca se les dijo que estaban enfermos de sífilis, y el objetivo de la investigación era obtener conocimiento científico sobre la enfermedad, sobre la sífilis, no curarlos. O sea, no se les curó nunca, a pesar de que desde la década de los 40 pues había antibióticos, nunca se les atendió, nunca se les curó, y el objetivo era obtener conocimiento de qué pasaba con un enfermo sifilítico, dejando desarrollar la enfermedad hasta que se muriera, ¿no? Entonces, esto nos muestra que hay límites éticos, que no cualquier medio se vale para obtener conocimiento científico. Entonces, la pregunta que nos planteaba el profesor de Ciencia y Tecnología, ¿para qué? Yo añadiría, ¿y para quiénes? Es fundamental. Y esto tiene que ver con lo que proponía de que tenemos que hacernos responsables de los sistemas científicos y tecnológicos y tenemos que buscar una manera de encauzarlos, de manera que los fines que se busquen y que haya una vigilancia permanente de las consecuencias no previstas. Esto, pues hoy en día con la biotecnología, con los transgénicos, es algo fundamental, ¿no? Y es una discusión que tenemos en México, pero no con la profundidad suficiente, sobre todo en el caso de la liberación de maíz transgénico al ambiente.
Y sobre el comentario del mercado, es verdad, es parte del interés de muchas empresas hacer estudios mercadotécnicos en donde pues, ven el interés que puede haber para un determinado producto y entonces ven las demandas del público. Y a propósito del concepto de innovación, hay teóricos de la innovación muy connotados internacionalmente que han propuesto que también un participante muy importante en la innovación es el usuario. Y en muchas ocasiones las empresas pues, también hacen ese tipo de encuestas de qué tipo de mejoras quieren en un producto. Eso es verdad. Pero lo que yo estaba tratando de subrayar es que el concepto de innovación tecnológica en el sentido que predomina, pues es un concepto estrecho, que podríamos pensar en este concepto más amplio de innovación social que planteaba, y que lo más interesante es que haya innovación en un sentido en que pueda haber una participación democrática, en donde realmente participen la gente, distintos grupos sociales, en la comprensión y la propuesta de resolución de un problema, que puede tener un valor en el mercado eso, pero puede no. Muchas veces pues lo que importa es resolver un problema y eso puede tener o no tener un valor en el mercado, ¿no? Bueno, sé que estamos cortos de tiempo, entonces solamente creo que diré dos cosas. Creo que el preguntarnos para qué y por qué y quiénes tendría que ver con reformular una pregunta que nos hemos hecho desde siempre y es, o sea, quiénes somos y qué queremos ser como sociedad. Y creo que la manera de generar respuestas viables a eso es a través del diálogo y coincido plenamente, tiene que ser interdisciplinario, pero además más allá de las disciplinas, o sea, es decir, reconocer los saberes implícitos y tácitos que hay en otras áreas del conocimiento. Básicamente creo que una de las cosas que hace muchísima falta es generar espacios, y esos espacios, creo que haciendo referencia al inicio de la ponencia de Alejandro, hay una dificultad bastante interesante, que es el movimiento y la flexibilidad que tienen las instituciones versus los cambios tecnológicos que hay y versus también el imaginario colectivo que tenemos de las posibilidades tecnológicas que supera cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, encontrar un punto de negociación ahí es, creo que muy difícil y se tiene que hacer de inicio, creo, con o sin instituciones. Pues un poco lo que quiero decir es que no podemos restringirnos a tratar de formalizar todos estos procesos porque tienen que generarse a través de procesos de diálogo que casi siempre son muy lentos y que no corresponden a ciertas dinámicas económicas o productivistas que se requieren en ámbitos en todos los ámbitos, digo, tanto en el académico como en el militar hay cierto productivismo que está implicado, ¿no? Entonces creo que esa sería una cosa por ahí muy importante y me parece que en esta discusión lo que hace el arte es siempre confrontarnos con qué somos y cómo somos, ¿no? Y hasta dónde podemos llevar aquello que estamos haciendo. Y un poco este ejercicio de llevar al extremo las posibilidades de la tecnología, transformarla y trastocarla, nos permite también comprender cuáles son esas consecuencias no vistas o no predecibles, ¿no? O sea, siempre habrá contingencias, pero entre más exploremos, dialoguemos y empujemos, estaremos comprendiendo de manera un poco más precisa qué tipo de implicaciones tiene cada una de nuestras empresas en el mundo del conocimiento, ¿no? Gracias. Pues sí, yo también, de manera súper breve, yo quisiera tratar de englobar un poco lo que se ha dicho y creo que sí es esta cuestión de qué queremos ser. Creo que ese es el asunto, en qué queremos ser y también un poco reconocer en qué nos estamos convirtiendo, que es un poco las dos cosas, reconocer esas cuestiones dobles. Yo creo que la construcción de futuro, yo le llamaría la construcción de futuros, ¿no? Estamos creando futuros deseables y no deseables, estamos haciendo las dos cosas, entonces necesitamos darnos cuenta, tenemos que ser más inteligentes de lo que fuimos, porque muchas veces aunque fueran daños colaterales, resulta que pues, bueno, nos podemos extinguir, es
es una cuestión real, es un peligro real. Y a mí me parece que la pregunta que plantea Diego, que es muy interesante, es mi respuesta: si el conocimiento es neutro, puede ser neutro, mi respuesta sería definitivamente no. No puede ser neutro, no podemos aspirar a que sea neutro. El conocimiento es poder. Y lo que sí tenemos que hacer, y coincido con Lana, es que tenemos que disputar esos espacios de poder. ¿En qué dirección lo vamos a utilizar ese conocimiento? Por ejemplo, decía Paz de cómo Obama utilizó para sus propios fines en las redes sociales. Definitivamente lo usó bien para sus propios fines. No sé si eso sea benéfico para los millones de deportados o para todos los asesinados a través de los drones, ¿no? Entonces, resulta paradójico el asunto. Y entonces la pregunta es si la tecnología nos hace mejores. Yo comenzaba esta exposición diciendo tajantemente y polémicamente, lo sé, la tecnología no nos hace mejores. Seguimos siendo seres humanos con los mismos viejos temores, con los mismos defectos. Nada más que nos aumenta nuestro alcance, eso sí, nuestro alcance. Y yo me refiero particularmente a la cuestión comunicativa. La tecnología no nos hace comunicarnos mejor, solamente expande nuestra capacidad para comunicarnos, pero no necesariamente. Nuestro teléfono puede reproducir nuestras patologías de comunicación, ¿no? Entonces, paradójicamente, sí, que sí creo, también comparto con Alejandro la cuestión de que el mundo será un mejor lugar conforme lo vayamos haciendo más razonable. Sí, comparto esa perspectiva, creo que sí. Pero también creo, como dice León, que pues, son muchas racionalidades que estamos teniendo que convivir. Me encanta este espacio y que se dé en este lugar que es mi casa, porque es un lugar porque es precisamente ese esfuerzo de artes, ciencias, humanidades, ciencias sociales, en un espacio que es multidisciplinario, que intenta ser interdisciplinario, transdisciplinario, que es su esfuerzo cotidiano de los que aquí trabajamos. Y que pues bueno, pues eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y lo que tenemos que hacer es lo que está pasando aquí, que es que nos hablemos, que haya esos espacios de encuentro. Y yo quisiera cerrar con un comentario que me vino a la mente cuando hablaba Alejandro, que es decir algo que le he dicho a algunos de mis alumnos que están por aquí. Les decía yo alguna vez, lo increíble no es tanto que tengamos un dispositivo al cual podamos acceder a prácticamente todo el conocimiento de la humanidad. Lo increíble es que lo usemos para enviar gatitos con moños, memes, en lugar de acceder a ese conocimiento de toda la vida. Entonces, y bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer nada más un muy breve comentario que tiene que ver con la cantidad de cosas en las que me deja esta sesión pensando, diría, más que pensando, meditando. Y creo que una de las cuestiones muy afortunadas es que tenemos que reconocer que la vida, la vida está en el centro de todo esto. La construcción de un futuro pasa indefectiblemente por garantizar una mejor calidad de vida. Creo que ese debiera ser el único objetivo de la ciencia. Y que hablando de que la vida es un arte en sí misma, yo quisiera soñar que en algún momento, en lugar de hablar de las ciencias, las artes, las humanidades y las ciencias sociales por otro lado, me gustaría reconocer un mundo en donde la matemática fuera también un arte. Es decir, creo que solamente la palabra arte es la que nos permite incorporar a las humanidades, a las ciencias sociales, a las matemáticas, a la física, a la medicina y al arte mismo. No encuentro en nuestro discurso contemporáneo ninguna otra palabra más incluyente que el arte mismo. Y me gustaría ver, en lugar de ver las ciencias, que aquellos que cultivan la física, la química, indudablemente todos son artistas. Y ahí viene una cosa en la que también me permitiría disentir en lo que se ha dicho
en términos de, no estoy en contra de la racionalidad, pero sí creo que la parte de la sensibilidad del ser humano es una cuestión a la que tendríamos que estar también todos abocados. A mí me parece muy fascinante que justo en este encuentro, cuando vinieron a hablarnos del tema de las neurociencias y el descubrir también la importancia que está teniendo en esta incursión de la ciencia, están hablando de las emociones, cuando las emociones se habían quedado pues allá en un rincón, ¿verdad? En el rincón de lo místico y lo demás. Yo creo que la humanidad transita una revolución, estamos al interior de la misma, difícilmente podemos avisorar soluciones en el corto plazo, pero yo les agradecería a todas y a todos ustedes, los de la mesa y cada uno de los que nos acompañaron a lo largo de estos 3 días, que nos han abierto, la verdad, una nueva capacidad de entender, de comprender, pero sobre todo, y creo que ahí es donde quiero terminar mi comentario, debiera ser también del compromiso, es decir, nosotros que estamos en una institución como esta, con un claro compromiso social, debiéramos redoblar esfuerzos porque este tipo de encuentros se multipliquen. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que el beneficio sería exponencial. Quiero agradecerles a mis colegas del centro que participaron en el andamiaje de este evento, a Juan Carlos Barrón, a Edith Antal, a quien le mandamos desde aquí un abrazo enorme, agradeciéndole a León Olivé que haya participado en el último momento, se haya sumado a este esfuerzo, a todos los miembros de la Coordinación de la Investigación Científica que estuvieron con nosotros también para armar esto que ha sido verdaderamente un enorme goce. Les agradezco y les pido que permanezcan con nosotros porque vamos a pasar a recibir a los visitantes distinguidos, a la coordinadora de Humanidades, a la doctora Estela Morales y al director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que es quien va a recibir ahora la estafeta, cosa que es verdaderamente, dejen que les platiquen esta historia de trayectorias infinitas, ¿no? Nosotros recibimos del Instituto de Investigaciones Biomédicas la estafeta, fue un descubrimiento estar con ellos, de ahí pasó al Centro de Investigaciones sobre América del Norte y nosotros vamos a entregar la estafeta a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Entonces el tema de la vida como un arte creo que cierra de manera magnífica este espacio. Muchas gracias.